Pues vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar hoy en los próximos minutos de radio, mucho de innovación. Y déjeme que salude a José María Azcárate, socio de SCL Consulting. Hola José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Que estamos hablando hoy, lo venimos haciendo desde que hemos empezado y durante todo el día aquí en Gestión Radio, de ese accidente de avión. Una ruta que me contaba Chema ahora que la gente de SAP, la gente de SCL Consulting, conocen bastante bien esa Barcelona-Düsseldorf, ¿no? Sí, tenemos curiosamente un proyecto en un cliente que está está en Barcelona y en Düsseldorf, tiene oficina en ambos sitios, y es un vuelo que tanto la gente del cliente como nuestros propios compañeros cogen con bastante frecuencia. Gracias a Dios, hoy no estábamos, no tocaba, pero bueno, dramático en cualquier caso. Pues esa es la noticia, que aquí todo el mundo tiene algo que contar, o no sé si todo el mundo, pero que hay muchas cosas que decir sobre esa ruta que era bastante habitual para la gente que hace negocios con un país como es Alemania, hablando de tecnología, como es SCL Consulting y como es SAP. Por lo demás, ¿todo bien, señor Azcárate? Todo muy bien, todo perfectamente. ¿Cómo va usted de ingenio? Bueno, no me quejo. Lo que pasa, tú sabías que JFK decía que una persona inteligente es aquella que es capaz de rodearse de gente más inteligente que él. Esto, tú sabes que yo lo vengo aplicando a los invitados que traemos a este programa con cierta regularidad. Hoy incluso me he superado a mí mismo con el caso de la invitada que tenemos, que en temas de ingenio y tal, yo creo que nos supera a ti y a mí juntos. ¿De pasión cómo va? De la tercera no se lo voy a preguntar. ¿La tercera cuál es? No, de pasión. Luego la digo. Ya, la sé. De pasión, bien, soy un tío bastante pasional. Bien. Me alegra, eso se nota que es andaluz ahí de Huelva. Las gambas siguen sin llegar. Las gambas las En la traeré. radio las traeré. Y aunque no me lo preguntes de la tercera, bien también. Sí, de la tercera bien también. Bueno, vamos a hablar de ingenio con nuestra invitada, que es Silvia Leal, que es experta en el liderazgo y en energía innovadora, que es coautora del libro Ingenio y Pasión, es doctora en Sociología y terapeuta psicocorporal, es asesora de la Comisión Europea, directora académica de Programas de Innovación y Tecnología y portavoz de ATI, la Asociación de Técnicos de Informática en España, que ha sido reconocida como una de las 10 pensadoras más influyentes de España y que ahora hablaremos de un nuevo libro que sale esta semana, por eso le preguntaba yo a Chemo por Ingenio y por Pasión, pero ese libro, el primero, el anterior, Ingenio y Pasión, ahí le gano a José María Azcárate porque me recordaba a Silvia Leal, bueno, me decía Silvia Leal algo que yo no conocía, que este programa y servidor fue el primero en entrevistarla por este libro. Hola Silvia, muy buenas tardes. En entrevistarme por este libro y en entrevistarme. Desde entonces no he pasado, tengo una media terrible, no me da la vida para entrevistas, pero fuiste el primero, por eso cuando nos hemos visto rápidamente, fui el que te entrevistó y sí, el primero. El primero, o sea que eso nos lo podemos quedar para siempre, para José María. Siempre. Sí, lo del primero es lo que decimos, el primero siempre lo será. Y ya 2 veces. Había hasta nervios. Y se han pasado los nervios, ¿no? Se han pasado. Bueno, ¿cómo cambia la vida, no? ¿Cómo cambia la vida en tan poquito tiempo? ¿Cómo está Silvia Leal? Silvia Leal está sin parar, deseando cogerse unos días para descansar, porque vamos, con muchísimos viajes y con muchísimo ingenio y pasión, gracias a Dios, que es una cosa que ha costado un poquito hacer entender la importancia de desarrollar el ingenio individual de las personas que trabajan con nosotros, pero que cada día más empresas están apostando por ello y muy contenta. Silvia está muy contenta. Recuérdanos, Silvia, ¿qué tiene que ver el ingenio con la pasión? El ingenio con la pasión. El ingenio y la pasión son las claves fundamentales para que seamos personas que innovemos con éxito. Sin ingenio no podemos tener ideas brillantes y enfrentarnos a los obstáculos del día a día para conseguir hacerlas realidad. Y la pasión explica el 35% de nuestro éxito. La pasión es esa energía para que esas ideas puedan salir al mercado. Es lo que hace falta para pelear por ellas. Entonces, el ingenio y la pasión, la clave del liderazgo. Nuestras empresas, Silvia, ¿cuánto de ingeniosas y cuánto de apasionadas son? Nuestras empresas, es difícil generalizar en una afirmación así, ¿no? Pero en términos generales, ingenio, cada vez hay más ingenio y pasión, bueno, pues lamentablemente todavía nos queda un cierto camino por recorrer, pero poco a poco va entrando. Cada vez hay más personas conscientes de la necesidad de todo esto que intentan contagiarlo. Esas personas, Silvia, dentro de una empresa, ¿quién debe liderar esa pasión por la innovación dentro de una compañía? Bueno, ahora se habla, lo habréis escuchado todos, de que la pasión es un proceso socialmente distribuido donde tenemos que innovar todos, ¿no? Sí, eso está bien, efectivamente, tiene que innovar el director de innovación, tiene que innovar todo el equipo directivo, pero lo más importante es que cada uno de nosotros cojamos nuestra responsabilidad, tengamos el puesto que tengamos e innovemos en nuestro propio día a día personal y profesional.
Entonces es un proceso donde el liderazgo lo tenemos que tener cada uno de nosotros, por supuesto, bajo una estrategia común y dirigido por pues los líderes de la compañía, pero en cada uno de nosotros. Por dejarle a Chema, ahora que le pregunte cosas a Silvia Leal, si hablamos de ingenio, si hablamos de pasión, si metiéramos una tercera pata que sería la tecnología, ¿cuánto le apasiona esa apuesta por las tecnologías a las empresas españolas? Sin generalizar, que está mal, como nos decías. Las empresas españolas, si les medimos en lo que se refiere a su apuesta por la tecnología, tanto pymes como grandes empresas, pues siempre hay excepciones, pero todavía también nos queda un cierto camino por recorrer. Si nos vamos, por ejemplo, al ranking de innovación de países innovadores, y hoy la innovación es digital, mientras que como riqueza tenemos el puesto 13, como países en lo que se refiere a la economía mundial, en los rankings de innovación estamos en torno al 24 o 27, dependiendo del ranking. Entonces, tenemos una gran oportunidad. A Chema le apasiona mucho la tecnología. Sí, no me queda otra. Bueno, podría haber sido otra cosa. Ya ha No, decidido ser esto. Tengo más pasiones, sí, pero la tecnología es una pasión obligada, pero lo es cierto, y la innovación también. ¿Qué le quiere preguntar José María Azcárate a Silvia Leal en esta Pues, que ya no será nunca su primera entrevista? No, desde luego. ¡Ni la última! Será la última durante un rato. No, exacto, ni la última. Yo, Silvia, lo que decía antes, no puedo estar más de acuerdo en la importancia del ingenio y la pasión, pero no sé si soy políticamente correcto o no, pero ¿no has detectado tú, quizás en la generación que se incorporó al mercado laboral en la época de bonanza, justo antes de la crisis, una falta, quizás un poco de apatía? Yo, desde luego, en el mundo en el que me muevo y con la gente con la que me muevo y con la gente con la que hemos trabajado, sí que hemos detectado que esa generación, no diré una generación perdida, pero sí que una idea de que todo estaba hecho, de que todo era muy fácil, y eso al final desembocaba en una falta absoluta de pasión y de necesidad de aplicar el ingenio. ¿Tú lo has detectado también? Y yo me iría un poquito más allá, incluso de compromiso. A pesar de pagar el sueldo a muchas personas, no existe ese compromiso y parece que ellos sienten que están haciendo un favor a la organización por estar ahí. Eso no puede ser así. Y sí, por supuesto que lo he detectado, que lo sigo detectando, y por eso animo a las empresas a medirlo. Sí. Porque cuando tú lo mides y lo pones encima de la mesa, ya no es detecto esto, detecto lo otro. No, lo mides. Y entonces hay que hacer... ¿no? Efectivamente. Y es muy fácil medirlo. Hay un informe que hemos contado antes, del que hablaremos luego en nuestra tertulia, en nuestra última hora, un informe de desempleo que dice, entre otras cosas, que el paro juvenil se ha triplicado durante la crisis. A esos jóvenes, de lo que estábamos hablando, esa generación que decía Chema, ¿cómo le podemos inculcar esa pasión por el trabajo en un momento que es difícil a la hora de buscar una oportunidad de empleo, que muchos han tenido que ir fuera de España, y en esa apuesta por la innovación que vemos también y que se está apoyando o se está intentando apoyar desde el gobierno, desde las grandes empresas españolas? ¿Qué relación puede haber entre ese cambio de modelo productivo, apostar por la innovación, apostar por el ingenio, ingeniárselas para cambiar nuestro modelo productivo, que no solamente sea, como nos decía yo, un contertulio, bandeja y paleta, que no seamos solamente camareros o constructores? ¿Qué se le puede decir a los jóvenes? Bueno, en este terreno en concreto, a mí que soy doctora y me encantan los números, porque siempre te pueden rebatir una opinión cuando hay números no pueden, ¿no? Me gusta mucho usar los números de la Comisión Europea. En este caso en concreto se calcula que para finales del año 2015 vamos a tener cerca de 505.000 vacantes en el mundo de las tecnologías que no se van a poder cubrir, como estarás notando, Chema, por falta de profesionales adecuados, ¿no? Además, si nos vamos a tendencias concretas tan bonitas, porque son trabajos preciosos, como Big Data o Internet de las Cosas, entre los dos vamos a tener en el 2020 9 millones de puestos de trabajo que vamos a tener que cubrir. A pesar de eso, las matrículas en las carreras informáticas bajan. ¿Qué hay que hacer con los jóvenes? Hacerles ver que efectivamente estos trabajos son divertidos, que te pueden hacer crecer muchísimo, ganar muchísimo dinero, y que va a haber en el 2020, que son 5 años, 9 millones de puestos de trabajo esperándonos en Europa. Entonces, darles los números y ayudarles a entender que estos trabajos, por supuesto, son para ellos. Donde hago un llamamiento especial a las mujeres. No quieren trabajar en el mundo de las tecnologías. No es que no nos abran las puertas. Por supuesto que hay puertas cerradas. Pero las mismas mujeres no tenemos interés por estar en este sector, ¿no? ¿Por qué puede ser? Hay 3 variantes, hay 3 elementos pues, que son muy claves, ¿no? El primero es que pensamos que es aburrido.
grave error, no es un trabajo aburrido. El segundo es que requiere mucho esfuerzo, y requiere un esfuerzo como todo tipo de trabajo, el médico, el periodista, muchos de ellos se juegan la vida. Y el tercero, que estamos solas. Bueno, estamos solas porque no nos acompañamos, pero ya hay mujeres cada vez más. Y para mí los hombres también son una buena compañía. Yo he crecido con muchos de ellos y cada vez tengo más mujeres a mi alrededor. Entonces son excusas y tenemos que derribar esa barrera. ¿Cómo le apasionamos a los jóvenes, Chema? Tú que estás en este sector, que no sé si te estás encontrando con ese problema, como decía Silvia, de que es difícil cubrir ciertas vacantes en determinados puestos. Sí. ¿Cómo les apasionamos a los jóvenes? ¿Cómo les convencemos de que en un país con una tasa de paro como la que tenemos va a haber en los próximos años, incluso las hay ya, oportunidad de trabajo ahí? Bueno, evidentemente algo no se está haciendo bien o no estamos casando bien cuando hay, y es cierto esto, yo he leído varios estudios como el que ha dicho Silvia, hay una carencia de puestos de trabajo que ya se conoce, que es una carencia cierta a futuro, con lo cual, a nada que casarnos un poco toda la gente que hay en paro con esto, pues podríamos hacer algo, lo cierto es que no se hace. Leí una vez un proyecto que no recuerdo qué país... No recuerdo qué país hizo el proyecto y ni siquiera sé decir si lo llegaría a sacar adelante, pero valga como reflexión que querían básicamente limitar el acceso a las carreras universitarias en función del número de puestos de trabajo que se preveían que iba a haber pasados unos años. De forma que no tiene sentido, con todo mi respeto, que dejes que se matriculen, no sé, 50.000 personas en Historia del Arte. O en periodismo. Con todo mi respeto, o en periodismo, si no va a haber suficiente trabajo para todos esos periodistas después. Y en cambio, obligar un poco a la masa, obligar entre comillas, por supuesto, a que se inscribieran en aquellas carreras en las que después iba a tener salida. Convencer, se puede. Claro, sí, totalmente convencer. Claro. Oye, yo sé que yo si fuera por gusto yo hubiera estudiado otra carrera, seguro. Yo hice ingeniería en informática, que me gusta, pero probablemente hubiera hecho algo de educación física o algo más relacionado con el deporte, que me gusta infinitamente más. Pero evidentemente uno tiene que elegir de una forma sus hobbies y de otra forma su desarrollo profesional. Entiendo que algo se podría hacer en este respecto, quizás no drástico, pero algo que fuera informativo, porque lo cierto es que esto que estamos hablando yo creo que no se transmite a los chavales en el momento en el que tienen que decidir por dónde tiran. No conocen esta información, la conocen a lo mejor a posteriori, y yo me he encontrado con muchos amiguetes de cuando yo estudié la carrera, que cuando terminaban decían, sí, yo como me iba a imaginar que en Derecho, por ponerte un ejemplo real de amigos que tengo, como me imagino que en Derecho había tantísima gente y tampoca necesidad de abogados después. Eso nadie me lo contó hace 7 años cuando decidí que me metía en esta carrera. Si no, a lo mejor me hubiera metido en otra que no la tenía entre mi lista, pero ahora no estaría trabajando, y a lo mejor están trabajando digo de X porque nadie se ofenda, pero de algo que no tiene nada que ver con el derecho en cualquier caso. Entonces yo creo que lo primero que haría sería tratar de informar muchísimo a los estudiantes en el momento en que todavía están a tiempo de redirigirse. Eso es un buen debate, Silvia, el que plantea Chema. ¿Hay que estudiar lo que nos gusta o hay que estudiar lo que pensamos o nos dicen que nos va a dar una oportunidad laboral luego? Hay que buscar un equilibrio. También hay una nueva solución y es tú puedes estudiar medicina, por ejemplo, y complementarlo con estudios de tecnología que te permitan entender qué puede hacer una impresora 3 por ti. Una impresora 3D, por ejemplo, o que puede hacer Internet de las cosas. Entonces, complementar esa carrera que a ti te gusta y que te apasiona con el conocimiento de tecnología que te hará ser ese perfil, tener ese perfil que hace falta en las empresas. Entonces, bueno, pues los padres que tengan claro pues este futuro y que puedan influir sobre sus hijos deberían hacerlo así, en mi opinión. De hecho, uno de los antes mencionaba Silvia el tema del Big Data, uno de los mayores gurús de Big Data que hay es un médico. Es un médico que ha mezclado un poco el Internet de las cosas, el tema del Big Data y la medicina para la cantidad ingente de datos que se pueden recopilar del seguimiento de ciertos pacientes para aplicarle ahí cierta tecnología. Evidentemente no vamos a entrar en detalles tecnológicos, pero es un médico con conocimientos tecnológicos y eso a día de hoy y más a día de mañana es aplicable a cualquier sector. Cualquiera, trabaje en lo que trabaje, va a interactuar con el Internet de las cosas, con Big Data, con ciertas tecnologías, pues igual que los móviles. Hace 20 años, ¿quién iba a decir que el móvil iba a ser tan necesario? Bueno, a día de hoy es necesario, hay muchísimos puestos de trabajo que nadie asocia con la tecnología, ¿cierto? Pero hoy en día el tipo necesita el móvil para poner los gastos de viaje que ha tenido, para escanear un código de no sé qué, o para 1000 historias, y necesita conocer la tecnología.
Hoy las apuestas más fuertes, de hecho, de muchas empresas como Google, Apple, Samsung, donde muchas personas queremos trabajar o quieren trabajar, están precisamente en el mundo de la medicina, en el desarrollo de herramientas para la medición y monitorización de enfermedades como la diabetes. Y estas empresas contratan muchísimos médicos, muchísimos científicos de estas áreas. Entonces, es la gran oportunidad si metes esa píldora de conocimiento que hace falta para que les seas válido, ¿no? Necesitarán a partir de ahora gente con conocimiento financiero, ¿no? Porque parece que van de cabeza a meterse en ese mundo, ¿no? También, por eso, también una señal de que trabajo hay para todos, pero con ese conocimiento digital. Pues hablábamos de ingenio y de pasión con Silvia Leal. Ese era su libro, su primer libro, ¿no? Pero que tenemos, le están poniendo las tapas ya. Desde ayer. Desde ayer, esta semana está a la venta Ingenio, Sexo y Pasión. ¿Por qué esta tercera derivada en el título? Sí, la tercera derivada hace referencia al hecho de que lo que nos diferencia nos hace rentables. El sexo masculino-femenino o cada persona como ente individual. Y sin embargo, las empresas intentan que seamos todos iguales. Hay empresas donde la gente incluso se viste igual al final, ¿no? Entonces, tiene unos capítulos que están expresamente dedicados a aprender a gestionar el talento femenino, porque el talento femenino no funciona igual y si queremos sacarlo todo necesitamos aprender cómo funciona. El otro día hice unas pruebas con mujeres y les decía, ¿a vosotros os influye más el clima o vuestro jefe? Y a todas les influía más lo que pensaba su jefe en el día a día. Y a los hombres, si les preguntas, les influye el clima. Entonces, si tú vas a... El titular es que los hombres pasamos del jefe, Chema. Sí. Pero es cierto. Y tú vas a cualquier empresa y le preguntas, ¿cómo fomentas la innovación? Y te dice, ¿con proyectos de cultura o clima? Y entonces dices, te dejas detrás las mujeres, estás pasando de ellas, si me lo permites, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son súper importantes si quieres tener éxito y van de esto. ¿Y cómo se puede aprovechar o potenciar ese talento femenino? Hay que entenderlo. Tan desconocido, ¿no? Efectivamente, entonces no es que haya que conocerlo, hay que entenderlo. Entonces doy precisamente las claves para entenderlo. Es que si cuento mucho más no se compran el libro. No, claro que no. O sea, que vamos a aprender... Hay varios capítulos dedicados solo a eso con números. Porque la rentabilidad femenina, en un estudio de la OCDE en el que se hicieron, se analizó los resultados económicos de 120 empresas internacionales exitosas, esto es muy importante, hasta el 45% de los resultados financieros dependía de la gestión de la diversidad. Entonces, cuidadín. ¿El talento femenino es un desconocido solamente en España o pasa en otros países? Bueno, esto es algo global, donde estamos todos. De hecho, el nombre, que es el factor Atenea, el nombre de la salida del talento femenino, es un nombre americano. Y hay que pagarle igual, porque luego ya se habla de la brecha salarial, ¿no? Sí, pero eso ya es un tema más de país. Eso en determinados países asiáticos, por ejemplo, no es tan frecuente. Chema. No, yo parto de la base de que, y me gusta cómo lo ha expresado Silvia, hay diferencias, desde mi punto de vista, hay diferencias obvias entre hombres y mujeres en todos los aspectos. Y igual que entre más jóvenes y menos jóvenes, igual que en definitiva, entre diferentes grupos de personas, y creo que hay que saberlo tratar de forma diferente. El ejemplo que ponía, que desconocía de la encuesta sobre el clima o el jefe en mujeres y hombres, es perfectamente descriptivo. Yo conozco un caso muy cercano a mí de una persona que más quiero mucho, que tuvo un niño y una niña y era ferviente creyente, después cambió, de que de nacimiento eran iguales y que era la sociedad un poco lo que derivaba a los niños a ese niño y a la niña a esa niña, y desde pequeño le ponía a la niña un balón y un coche y al niño una muñeca, y en cuanto podían los niños se lo cambiaban y al revés, estaba intentando fomentar lo contrario. O sea, su propio experimento le llevó a darse cuenta o a pensar que estaba equivocado. Y si me permitís, sin entrar en el debate, pero sí quisiera apostillar una cosa, no me quiero quedar con las ganas de que desde mi punto de vista, y hablo en este caso del punto de vista del empresario, creo que las medidas, y además no solo las hay en España, pero especialmente en España, creo yo, de discriminación positiva, al final no hacen bien ni a las empresas ni a las mujeres. Eso dijo Mónica Oriol. Sí, y se la... Pues, bueno, quizás, evidentemente no fue políticamente correcta y tal, pero bueno, como a mí no me van a dar tanta caña, pues yo... Pero muy en el fondo, la forma de decirlo y tal, pero muy en el fondo, insisto, desde mi punto de vista, no me faltaba razón. Yo creo que determinadas medidas de discriminación positiva dificultan a los empresarios
la contratación de mujeres, que al final lo que se busca es lo contrario, precisamente que haya más contratación de mujeres. Entonces, bueno, no quería quedarme con las ganas de comentarlo, por lo menos. Exceso de protección se llama también, ¿no, Silvia? Y luego también el problema es que cuando llegas, la gente cree que llegas por las cuotas, entonces se valora menos el haber llegado, entonces es muy peligroso. Esta empresa dice, tengo que tener igualdad de mujeres o de hombres en el consejo, y a lo mejor empresas tecnológicas que, para bien o para mal, a nosotros nos llegan currículum a diario y nos llegan muchos más hombres que mujeres, y ahí no hay una preselección de ningún tipo, es decir, hay muchos más hombres en nuestro negocio que mujeres. Sería injusto si yo tengo 300 empleados y tengo que hacer un consejo de administración con 20, que me digan que tiene que haber 10 hombres y 10 mujeres, cuando tengo 250 hombres y 50 mujeres. Me estoy inventando los números. Obviamente, ahí corre el riesgo de que la gente piense lo que dice Silvia. Oye, sí, pero esta está aquí porque es que tiene que haber 10 mujeres. Y como solo hay 50 en la empresa, entonces al final todas estas cosas, yo creo que estamos desnaturalizando cosas que se podrían llevar con muchísima más naturalidad, y que nadie piense ni que está aquí por ser hombre ni por ser mujer. Igual puede ser el consejo todo mujeres o todo hombre, y nadie debería pensar nada más allá de todo esto. Me voy a meter en el charco con los dos pies. ¿Quién son más ingeniosos y tienen más pasión, los hombres o las mujeres? Me haces una pregunta que me encanta porque la hago en todas las conferencias. Venga, os lo paso a vosotros. No, yo no tengo Venga, Gemma, tengo ni idea. ¿más ingenioso, el hombre o la mujer? Yo creo que según qué tipo de ingenio, en algunos casos son los hombres y otras las mujeres. Ya sé que esto es contestar nada. Agua, Error. Esto es contestar nada, Vale. pero si me lo hubiera preparado, a lo mejor podía haber argumentado algo más. Pero según qué temas, considero más ingeniosa las mujeres que los hombres. También a lo mejor uno se basa en su experiencia particular. Pero no sé qué piensas tú, Rubén. Yo podría contestarle a Silvia como me contestó ella la primera pregunta. Está mal generalizar, ¿no? Pero yo creo que la mujer es más ingeniosa. Agua también, nada, No. nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy fácil. Los hombres que tienen muy desarrollado su lado femenino y las mujeres que tienen muy desarrollado su lado masculino. Es lo que Toma, se llama ¿eso cómo la se sabe? androginia psicológica, también se mide. Entonces, aquellos hombres que son muy hombres y que además son capaces de percibir la emoción de la otra persona y de ver qué es lo que les está pasando a ellos, Esos son los buenísimos. mejores. Esos somos nosotros, Rubén. y las creo yo, ¿eh? mujeres Sí, sí. muy femeninas, que además tienen esa dureza, esa frialdad también en determinados momentos del hombre, que tienen claro lo que quieren, buenísimas también. Entonces, cada uno tiene que ver qué tiene el sexo contrario que le complementa. Androginia psicológica. Eso es lo que yo quería haber dicho, en verdad. Oye, una cosa más para Silvia Leal. Hay que preguntarla por el Human Age Institute. ¿Qué es esto exactamente? El Human Age Institute es un proyecto absolutamente maravilloso al que os recomiendo a todos que tengáis en el radar, porque es un proyecto lanzado por Manpower Group y en el que están las empresas más importantes ya del país, que tiene el objetivo de dejar 500.000 huellas, 500.000 acciones con jóvenes y con gente que ya está trabajando también, para que sean capaces de sacar los jóvenes su propio talento y los empresarios el talento de las personas que trabajan para ello. Por ello están directores de recursos humanos de las empresas, pues de Adidas, de las empresas más importantes de nuestro país, ya involucrados directamente. Entonces todos podéis participar. Esta semana se ha abierto un debate conmigo sobre la importancia de la energía innovadora y iremos teniendo conferencias, masterclasses, etcétera. Y el primer año todo el que quiera participar no tiene que pasar por caja. Mira, me alegra mucho porque estuve viendo ayer la lista precisamente que forman parte de este Human Age Institute y hay mucha gente conocida por los oyentes de este programa, a los que he tenido también el placer de entrevistar, como fue a Silvia Leal. Pues el libro a la venta esta semana, Ingenio, Sexo y Pasión. Ya nos ha dicho Chema que anda muy bien de las tres cosas, con lo cual solamente lo tendrá que leer para repasar, pero que se lo va a leer. Si tuviera que elegir una última pregunta por mi parte, si Chema quiere algo, Silvia Leal, entre Ingenio y Pasión, ¿con qué se queda? Yo con la pasión. Porque la pasión garantiza el 35% de las probabilidades de éxito en cualquier cosa que hagamos y en estos momentos está minimizada y yo me quedaría con la pasión. Pues con ese consejo para los que lo quieran aprender nos quedamos. Silvia Leal, que ha sido un placer que se vendan muchos libros. Gracias. Y que la entrevista sobre este libro ha sido la primera. ¿Sobre este libro? No. Ay, Ya estuve con tu compañera Pilar de Piérdete y Disfruta. Pues un abrazo para Pero Pilar. todo queda en casa. Compartimos el honor, pero sí que ha sido en Gestión en Radio, la primera entrevista. Silvia Leal, que vaya muy bien y que hablamos cuando quieras. Gracias. José María, que nos vemos la semana que viene. Estamos todavía aquí, día 31 de marzo, puede ser, martes. Pues no hay Semana Santa todavía. Estáis todavía aquí. No, estamos. Bueno, yo no. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Fuerte. Igualmente, gracias. Fuerte.